Les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos. Es un día de gozo, un día de salvación, un día donde hemos decidido venir a adorar a nuestro Señor y tomar. Abramos nuestras escrituras, hermanos, en el Salmo 149. Puede ir poniéndose sobre sus pies cuando lo vaya encontrando. Salmo 149. Gracias. Gracias, 149. Vamos a leer solamente los primeros 6 versículos de la manera como acostumbramos alternamente. Yo leo el verso 1, ustedes el 2 y nos unimos finalmente en el versículo 6. Amén. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Todos, Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Vamos a dar paso a nuestros hermanos de alabanza. Gloria a Dios. Es un amor sin condición el que nos da nuestro Señor. Y vamos a cantarle. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Gloria a Dios. Qué bueno y qué grande es nuestro Señor. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Acerquémonos y pongamos nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Dios para que Él haga justicia, para que venga su ayuda a nuestro favor. Sé para mí roca a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Oremos, cierra tus ojos. Señor, nuestro buen Dios, en esta mañana nos acercamos delante de ti. Ponemos nuestra vida en tus manos. Padre, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Señor, este lugar, estas instalaciones, te agradecemos porque podemos estar aquí. Señor, tú eres nuestro lugar, tú eres nuestro refugio, eres la roca de nuestra salvación. Gracias, Señor, que así sea. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Tome su lugar. Bueno, este canto nos dice que nuestro Señor Jesucristo deja las 99 y va por nosotros. Estábamos perdidos, pero nuestro Señor Jesucristo nos encontró y nos sacó de ese pozo profundo en que nos encontrábamos para sacarnos de la oscuridad a su luz admirable. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria y la honra
Toma tu lugar, toma tu asiento. Nuevamente, qué bueno que están aquí, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, es un gusto verles. Y le pido a los pequeños de 4 a 13 años que pasen a su clase, adelante, niños y no tan niños de 4 a 13 años, por favor, que puedan pasar a su salón de clases. Ahí depende, cada uno de nosotros, no sé, tiene su propia historia, su propio camino, pero desde los 19 años que que el Señor me alcanzó y entregué mi vida a Cristo, si he faltado a la iglesia, me sobran dedos de la mano, me sobran dedos. No sé si por formación, pero desde que yo llegué a Cristo, ahorita tengo 49 años, hermosa. ¿Sí? Sí, ¿no? En octubre cumplo 49. Desde los 19 a los 48, ahorita, ¿cuántos son? 29 años de caminar con el Señor. En 29 años no he faltado a la iglesia en menos de 10 veces, menos. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande. Y algo que me enseñaron en la iglesia donde me compartieron es que si un cristiano no sirve, no sirve. Y así he caminado en todos estos años, mi hermano. Entonces, me cuesta trabajo cuando faltan los hermanos, ¿no? Pues, pero bueno, que el Señor se encargue, que el Señor les ayude, que el Señor les traiga con lazos de amor. Lo que sí es que me da mucha alegría siempre verles, me da mucha alegría verles. Bien, quiero que imagines por un momento, cierra tus ojos, imagina por un momento el olor a madera quemándose. Cierra tus ojos, imagínate el olor a madera quemándose y se mezcla con el salitre del mar. ¿Cómo huele? Una madera quemándose y mezclándose su olor con la sal del mar. Ya puedes abrir tus ojos. Hernán Cortés, al llegar a estas tierras, tomó una decisión que para muchos fue una locura, pero para la victoria fue una necesidad. Hernán Cortés quemó sus barcos. No los dejó anclados por si acaso había que regresar. Los redujo a cenizas para que sus soldados, para que la tripulación que lo acompañó no tuvieran la tentación de mirar atrás cuando la batalla se pusiera difícil. La orden era clara: o conquistamos o morimos en el intento. Es una historia, no sé si fue real, pero es una historia que cuentan algunos historiadores. Hoy Dios no te está pidiendo quemar algún barco, te ordena que destruyas tus murallas de piedra y sobre todo que no vuelvas a poner ni un solo ladrillo en aquello que Él ya derribó. Israel se encontraba frente a Jericó, una ciudad que representaba el no se puede. Jericó representaba el no se puede.
Pero Dios tiene maneras inusuales de darnos la victoria. Lo que para el mundo es locura, rodear muros con trompetas, para nosotros es la estrategia del cielo. Hoy quiero que te lleves esta enseñanza, si pones ahí la enseñanza. Es mejor caminar sin muros bajo la protección de Dios que morir aplastado por lo que intentas reconstruir. Es mejor caminar sin muros con la protección de Dios que morir aplastado por lo que intentas reconstruir. Abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Josué, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Cuando lo encuentres, levántame tu mano, dime amén, para que sepa cuánto esperar. Josué, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Algunos. Gracias. Allá atrás ya lo tenemos. Ok. Me vas siguiendo con tu vista. Versículo 1. Josué 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Mientras las bocinas sonaban continuamente, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Gritad entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro
se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Cierra tus ojos. Señor Dios, mi buen Padre, te ruego que nos hables a través de tu palabra. Señor, cumple el propósito de este mensaje en cada uno de los que nos hemos congregado el día de hoy. Habla, Señor, que tu iglesia, que tu pueblo escucha. Bendito seas, Padre Santo. Amén y amén. El título lo pones ahí. Por eso el título es: destruye tus muros y no los vuelvas a construir. Destruye los muros y no los vuelvas a construir. Tres puntos para esta mañana. La estrategia divina, el sonido que derrumba argumentos y la sentencia contra el regreso. Vamos a ver la estrategia divina. La conquista de Jericó, amados hermanos, amigos que nos acompañan el día de hoy, nos enseña que el poder y la presencia de Dios es real y vital. Esta historia nos enseña que es real y vital la presencia de Dios, su poder en cualquier batalla. Las batallas no se ganan con la seguridad en las armas. Dice el salmista: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Qué estaba diciendo el salmista? En muchas de las batallas a las que Dios nos ha llevado, los ejércitos, los reyes confían en su armamento, confían en su caballería. Sin embargo, nosotros no confiamos en un gran ejército. Nuestra confianza no está en nuestro poder bélico. Nuestra confianza está en Dios que nos acompaña. Nuestra confianza está en Dios que va con nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí Josué con Jericó, en Jericó. Jericó estaba cerrada, se encontraba blindada. Nadie entraba ni salía. Así dice la narración, ¿no? Así lo leímos. El mundo cree que su seguridad está en sus muros. ¿En qué confía la gente? ¿En dónde ponen su fortaleza las personas? Piénsalo. En la vida diaria, en un gobierno, una familia, una empresa. Muros, dinero, razonamiento humano. ¿En qué? Nosotros sabemos que nuestra victoria no depende de una estrategia militar, sino de la obediencia a la voz de Dios. Algo inusual, ¿no? Lo que le estaba pidiendo Dios a Josué. Josué, recuerde, le pongo el contexto. Josué es sucesor de Moisés. Josué fue su mano derecha, quien lo acompañaba, con quien pasaba la mayor parte del tiempo Moisés. Josué aprendió de Moisés. Escuchó cómo Dios le hablaba a Moisés. Vio a Moisés doblando rodilla por el pueblo. ¿Cuántas veces habrá visto Josué las lágrimas de Moisés orando por el pueblo rebelde? ¿Cuántas veces? Otras tantas que Josué pudo ver con sus propios ojos, milagros, maravillas, prodigios,
que hacía Dios a través de Moisés. Entonces, ahora esto que le pide no le suena tan extraño, porque lo vio, lo experimentó, lo vivió cuando era segundo, cuando estaba bajo el cuidado, bajo la guía de Moisés. Entonces, ahora que Moisés muere y Josué está al frente, tiene esa comunión, esa intimidad con Dios. Los que te siguen, que ven, ¿qué les enseñas? ¿También se dan cuenta que doblas tu rodilla ante dificultades? ¿O qué sucede cuando estás bajo estrés? ¿Qué enseñas? Moisés hizo bien la tarea. Josué va y le pregunta a Dios, tiene esta batalla en Jericó. Y dice el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Nuestra victoria no depende de una estrategia militar, sino de la obediencia a la voz de Dios. Ponles el siguiente. No podemos enfrentar la vida confiando solo en nuestra inteligencia. Como cristiano, no puedes vivir la vida solo. No puedes vivir la vida confiando en tus razonamientos, en lo que dicte tu corazón, tampoco. La palabra de Dios en el libro de Proverbios dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Entonces, mejor preguntar al que no se equivoca, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Dios, en estos tiempos de gracia, cuando el Señor Jesús instauró su iglesia, levantó a pastores, ancianos, maestros, líderes, para guiar al rebaño, pero sobre todo nos ha dejado a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el dueño del rebaño, para guiarnos. Su Espíritu Santo ha dejado a cada cristiano para que le ayude, para que le guíe, le muestre lo que tiene que hacer. Efesios capítulo 6, si buscas Efesios capítulo 6, vamos a Efesios primero. Efesios 6:12. Con Josué, en estos primeros versículos, vemos que Dios ya había entregado la ciudad antes de que cayera el primer muro. Dios le dio esa respuesta, ¿no? Te voy a entregar a Jericó. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios nos dice, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vivimos en este mundo físico, en este mundo material, pero este mundo físico, este mundo material no termina, no es la única realidad que hay. Hay un mundo espiritual en el cual también vive todo ser humano y como cristianos también tenemos que ser conscientes de ello. Le pongo un pequeño ejemplo. ¿Ha escuchado de Epstein? La isla de Epstein y todas las atrocidades que ahí se hizo. Y ahora que se desclasificaron algunos archivos, algunos videos, algunas investigaciones, muestra al mundo que hay una élite gobernando, Por eso Pablo, consciente de ello, dice, nuestra lucha no es solamente contra las personas, eso significa carne y sangre, no es solamente contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y como cristianos tenemos que estar conscientes, estar preparados.
Y la historia de Jericó nos enseña muy bien esto. Aunque parezca que estamos desarmados físicamente, portamos armas espirituales. El cristiano, Dios le capacita, Dios le da armas espirituales para salir adelante. Por eso es que cuando un cristiano dobla su rodilla, el enemigo huye. Bien lo dice Santiago, ¿no? Estamos bajo ataque. Y la instrucción, la enseñanza de Santiago es: sométete a Dios. Primero sométete a Dios. Resiste al diablo y entonces él huirá de ti. Todo aquel que está sometido a Dios, el enemigo, Satanás, huye, se va. Observen, ¿quién tiene mejor protección? ¿Aquellos que están encerrados en estos muros de la ciudad de Jericó o aquellos que estaban sin muros? ¿Quiénes estaban más protegidos? ¿Se da cuenta? Aunque no tenemos murallas, muros físicos, estamos siendo defendidos por las fuerzas espirituales, por las fuerzas angelicales de Dios. ¿Qué dice? Amén, ¿verdad? Qué bueno que es así, qué bueno. Y si les pregunto, tendrán varias experiencias de cómo Dios cuida y protege a través de sus ángeles. Sin Él, cualquier armadura se cae. Con Él, Él mismo, Dios mismo, se vuelve nuestra torre fuerte. Dios se convierte en el lugar más seguro en el que podemos estar. En alguna ocasión, algún mensaje, le compartí una pintura, es real, puede buscar esta pintura. El pintor, la escena que pinta es el mar embravecido y hay una roca y se ve cómo está golpeando las olas del mar esa roca. Se ve embravecido, ¿no? Y el título dice algo así como la calma, ¿no? La paz. Y la gente así a primera vista dice, todo refleja menos que sea calma, menos que sea paz. Ve, ¿no? O sea, el realismo en su pintura, como el mar se ve que está golpeando, las olas están golpeando con una fuerza tremenda las rocas. Pero si eres más detallista, te acercas, ves que en una de esas rocas hay una cueva y adentro de esa cueva se ve una persona. Eso es lo que estaba pintando, eso es lo que estaba mostrando este pintor en su cuadro. Por eso pone la paz. Puede estar embravecido el mar, pero si tú estás dentro de la cueva, si tú estás en la roca, ¿qué importa, no? ¿Qué importa? Hay varios ejemplos de esto. Los pilotos de aviación, piloto y aviador, están entrando a una área de turbulencia y dicen por el radio, por el teléfono, ¿no? Vamos a pasar un poco de turbulenta, pero solamente será momentánea. En cuanto subamos, quedará atrás. Pasa por esta área de turbulencia y sube y queda atrás. La turbulencia sigue abajo, pero el piloto con su nave está encima de esa turbulencia. No podemos enfrentar la vida confiando solo en nuestra inteligencia. Tenemos que estar con Dios y que Él se vuelva nuestra torre fuerte, nuestro lugar de refugio. Y entonces así, no importando qué fuego podamos atravesar, qué valle de sombra de muerte podamos caminar, voy a estar seguro, voy a estar confiado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque Él va adelante, atrás, a un lado, al otro,
cuidando, protegiéndome. Siguiente. Pon la enseñanza nada más, ¿no? Que está hasta arriba, para recordárselas. Entonces, es mejor caminar sin muros bajo la protección de Dios que morir aplastado por lo que intentas reconstruir. Segundo punto. ¿Por qué trompetas y no catapultas, no maquinaria de asedio, ¿no? Normalmente la estrategia de todo ejército al tratar de conquistar una ciudad amurallada ya se tenía, y era el asedio, era estar alrededor con buenos suministros para pasar una buena temporada. Y entonces lo que hacía el ejército conquistador era cortar los suministros de esa ciudad. Si eran suministrados de agua por algún río que pasaba, el ejército bloqueaba ese río. Está cerrado, nadie entra, nadie sale. Y entonces, pues ahora sí que por el hambre, por falta de agua, es que se rendían estas ciudades. O en lo que iban haciendo algunas escaleras, algunos aditamentos para poder pasar por encima de los muros y conquistar. Pero vemos que no es la estrategia que Dios le da a Jericó, que Dios le da a Josué para conquistar Jericó. ¿Cuál le dio? Estar dando vueltas con el arca y trompetas sacerdotales. Ajá, ¿cierto? Trompetas sacerdotales. Estas trompetas representan la voz de Dios. Durante 7 días el pueblo rodeó la ciudad en un silencio que solo era roto por este tronido de las trompetas. Esas voces imitaban la ira divina y la autoridad del cielo. Hoy ese sonido se sigue escuchando a través de la predicación de la palabra de Dios. Son como esas bocinas representan ahora la exposición, la proclamación de la palabra de Dios. Y entonces hay gente, diría Pablo, que es un mensaje de vida, olor fragante, y para otros es un mensaje de muerte, olor de muerte. El mundo intenta levantar muros de perversidad y defensas de razonamientos vanos. Piense, ¿qué muros está levantando la sociedad? Ahora, por un erróneo entendimiento de derechos sexuales, por un erróneo concepto de mi cuerpo, mi decisión, millones de niños no nacidos están siendo asesinados en los vientres de las mujeres a través del aborto. ¿Qué murallas, qué muros de maldad se están levantando en el mundo, en la sociedad? Ideologías de empoderamiento humano, filosofías de superación personal que excluyen a Dios, una juventud que se niega a madurar. Antes la adolescencia y la juventud, ¿hasta cuándo era? ¿Hasta los 20 años? Y ya dices, ya a los 20 eres un adulto joven, ¿no? Y ahora, a los 40, como que todavía eres adolescente, ¿no? Porque todavía estás viviendo en casa de los padres, ¿no? Y algunos más baquetones, todavía siendo sostenidos por el trabajo de los papás o por la pensión de los papás, ¿no? Es que es mi niñito, ¿no?
A veces así me ha tocado, mi niñito, mi niñita, y pues me viene 10 años, 15 años, ya cuando los conozco, unos labregones de 20, 25 años, ¿no? Unas señoritas de 20, 22 años. Claro, entiendo que para los papás, pues nuestros hijos siempre son pequeños, ¿no? Pero no solamente se quedan con ese amor, sino también no los dejan crecer. Cuando el mensaje del evangelio es proclamado, truena en los corazones. Pero nunca, cuando el mensaje de Dios, cuando la palabra del Señor es predicada como se debe, solamente causa dos efectos: arrepentimiento, odio, negación, coraje. Porque hay gente que se enoja cuando escucha el evangelio, gente que se enoja. Y está bien, qué bueno, porque la palabra de Dios nunca va a no causar nada. O va a causar, ¿no?, amor, entrega, ser contristados, confrontados, o odio, desprecio, enojo, porque está siendo confrontado. Cuando el evangelio llega a una persona, los pensamientos, sus murallas son derribados, son destruidos. Ahí lo podemos ver en el mismo Josué, del capítulo 8 en adelante, cuando Josué ya le está dando las instrucciones al pueblo, vemos la constancia del pueblo. Está rodeando la ciudad. ¿Qué habrá sido? Una caminata de ¿cuánto tiempo? Piense. Rodear una ciudad. No, yo no creo que no era fácil, pero vemos ahí la constancia del pueblo rodeando la ciudad. Nada queda oculto, dice Hebreos. Vayamos a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 4. Gracias, alguien ya lo encontró. Gracias. Hebreos 4, versículos 12 y 13. ¿Ya lo tiene? Ok, de este lado. ¿Ya lo tenemos? Allá atrás. Ahí me sigue con su vista. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y entonces discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En cuál presencia? En la exposición de la palabra de Dios. ¿Ya vio? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya ve? Esto es lo que produce. Por eso la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Por eso la importancia de congregarnos fielmente, porque somos expuestos a la palabra. Y si es bien predicada, va a pasar esto. Va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nos va a decir, ¿vas bien? O nos va a decir, necesitas hacer estas correcciones. Necesitas. Para algunos escucharemos lo que dice, vayamos a Apocalipsis. Algunos escucharemos Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 2:10. Algunos escucharemos estas palabras: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otros escucharemos lo que dice el versículo 16.
ahí mismo del capítulo 2 de Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete. Le está hablando a cristianos todas estas cartas que vemos en Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otros más, lo que dice el versículo 25 en este mismo capítulo 2. Lo que tienes bueno, lo que tienes en buen estado con tu relación, con tu cristianismo, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿qué va a pasar? Yo le daré autoridad sobre las naciones y reinaremos, ¿verdad? Reinaremos sobre la tierra. Así podemos ir viendo cada una de las cartas. Así como las piedras de Jericó no pudieron resistir el sonido sagrado, ¿cierto o no? Las murallas, los muros de Jericó no resistieron este sonido de los sacerdotes, este sonido sagrado. El corazón humano, por más duro que sea, no puede resistir el impacto del Espíritu Santo. Amará u odiará, pero no quedará sin moverse. Ponle por ahí, por favor. Cuando predicamos, los pecados son expuestos y el alma queda desnuda ante Dios. ¿Cuántas veces no te pasaba? Las primeras veces que llegabas a la iglesia, todavía no eras cristiano, estabas ahí, te compartieron, te invitaron a la iglesia y escuchabas al pastor, al predicador y decías, oye, ¿quién fue con el chisme? ¿Fue el que me invitó, fue con el chisme? ¿Le contó mi vida o qué? No es eso, ¿verdad? Dios conoce tu vida. Dios conoce tu vida. Por eso, cuando predicamos, los pecados son expuestos y el alma queda desnuda ante Dios. ¿Para qué? Pues para que estemos enternecidos, estemos con corazones, con un alma, con un espíritu dispuesto a decir, sí es verdad. Y necesito de ti, Señor, cámbiame, transfórmame. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el miedo, la mentira, el pecado que nos tenía esclavizado es subyugado por la palabra de Dios, retenido. Si las rocas se rompen ante la voz de los sacerdotes, ¿acaso Dios no podrá suavizar tu corazón? Algo inmaterial, ¿no? Piedras, muro, algo, inmaterial, que no tiene sentimientos, insensible. Los muros, las murallas, insensibles. Son sacudidas y caídas, tiradas al suelo, derribadas por esta voz. ¿Qué no hará Dios con su palabra en el corazón de las personas? Siguiente. El punto más fuerte, el punto más serio, más complejo de este mensaje. Tras la victoria, Josué lanza una advertencia. ¿Sí la vio? Una advertencia profética. Maldito el hombre que intente reconstruir Jericó. Años más tarde, un hombre llamado Giel de Betel ignoró la advertencia
y lo pagó con la vida de sus 2 hijos. Vamos a leerlo en Josué y luego en Reyes. Josué capítulo 6, versículo 26. Josué 6:26. Gracias. De mi lado derecho ya lo tenemos. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Tiempo después se cumplió esta advertencia profética. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Gracias mis hermanos. Primer libro de Reyes 16:34. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Interesante el nombre de este personaje. ¿Cómo se llamaba? Giel. ¿Y de dónde venía? De Betel. Giel significa vivir para Dios. Vea qué contradicción. ¿Y de dónde venía este personaje? De la casa de Dios, ¿no? Betel, casa de Dios. Esta persona que iba a reedificar a Jericó venía de la casa de Dios para hacer lo que Dios dijo que no se hiciera. Terrible. Una ironía. ¿Sí se da cuenta? Una ironía. Viene de la casa de Dios el que vive para Dios, y él. Y va a Jericó a reconstruir. Este que viene de la casa de Dios decide reconstruir lo que Dios había declarado anatema, maldito. Tu vida pasada Dios la ha declarado anatema. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué nos dice en dónde? ¿En qué pasaje está? Ahí está Filipenses. Ya quedó atrás. Dice el Señor que cuando llegamos a Él y nos arrepentimos y Él nos perdona, ¿qué ha hecho con nuestros pecados? Exacto, ¿verdad? Ve el mar y ¿qué dice? Y no se acuerda más de ellos. En una ocasión, un hermano, un pastor, un predicador, estaba en esos momentos que se acercan contigo algunos hermanos para platicar. Y esta hermana le había dicho a Dios: Señor, yo me siento indigna. Señor, yo todavía pues hay cosas con las que fallo, con las que peco, y entonces no creo ser tu hija. Necesito que me ayudes. Necesito que me des una señal de que realmente soy hija tuya. Y en esta plática con este pastor invitado, con este predicador, él siente y le dice: hermana, y le dice algo muy personal de ella.
Dice, no sé, Dios me dijo que esto te dijera. Dice, y también esa situación que atravesaste, esta situación con ese varón, dice Dios que ya te ha perdonado. Y las lágrimas empezaron a rodarle a la hermana. Y dice el pastor, el invitado, si yo le preguntaba a Dios cuando en esta plática, en esta oración que tenía con él, dice, pero ¿qué más? ¿Qué sucedió con este varón? ¿Qué pasó? Silencio. Dice, yo sé, mi hermana, ¿por qué? Porque es algo que te avergonzaba. Y me dice Dios que está olvidado, que está hasta el fondo del mar. Y que no se acuerda ni para decírselo en esta palabra para ti. Dios es grande, hermanos. Dios es maravilloso. Este hombre, Giel de Betel, muy necio. No le sirvió mucho vivir para Dios en su nombre mismo. No le sirvió mucho estar en Betel, en la casa de Dios. Decidió ser insensato. Cada vez que un cristiano que ha sido bautizado, que ha nacido de nuevo, liberado, decide retomar malas acciones del pasado, está reconstruyendo los muros que Dios ha dicho que son anatema, malditos. Cuando prefieres la filosofía hueca o regresas a una vida, y así entre comillas, sin compromiso de iglesia, sin compromiso cristiano, después de haber experimentado el poder de Dios, estás poniendo en riesgo tu vida espiritual. Y no solamente la tuya, sino la de tu familia. Gilel no se fue solo, a precio del primogénito y del último. ¿Cuántas veces se pierden así familias por X situaciones? Se alejan y dicen, no, pues ya, yo soy el que estoy tomando la decisión. No es cierto. Es verdad, tú estás tomando la decisión, pero no te vas solo. Si eres casado, si eres casada, te vas con tu pareja y te llevas, como se dice vulgarmente, ¿no? Entre las patas a tus hijos o a los que les has compartido. Mira dónde acabó esta persona. Es que nos hablaba, que nos decía, que nos animaba a congregarnos, a que nos acercáramos a Dios. Mira cómo acabó. Terrible, terrible. Es algo que es complejo para mí, es difícil, pero tengo que hacerlo. ¿Lo pones por ahí? No acabarás bien si intentas levantar, reconstruir lo que Dios ya redujo a escombros. No hay forma, créeme, no hay forma. Y hay muchos cristianos que te pueden dar testimonio de que lo intentaron y fue su ruina. Gracias a Dios que hay misericordia. Gracias a Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero es muy triste escuchar testimonios de hermanos que dijeron, yo conocí a Dios, me alejé y perdí a mi familia, perdí a mi esposa. Ahora estoy aquí nuevamente, Dios me acoge, Dios me perdona, pero con una gran tristeza, con un dolor, ¿no? Porque perdieron mucho. Una advertencia, mis hermanos.
una advertencia, para que lo que tienes de Dios, reténlo, avívalo y no asegurado. El fracaso es seguro. No vuelvas atrás, no vuelvas al vicio, no vuelvas a las mentiras, no vuelvas a la autosuficiencia que te alejó de Dios. Pones el último, por favor. Prefiero caminar sin muros. Y recuerda, el muro que representa la protección. Jericó, los que estaban adentro decían, estamos cuidados, estamos a salvo, porque tenemos este muro que construyeron nuestros antepasados y lo hicieron bien. Prefiero caminar. Era lo que les daba protección. Era su cimiento, su lugar seguro. Prefiero caminar sin nada de eso. Prefiero caminar sin muros, pero sí estar bajo la protección de Dios, que morir aplastado bajo escombros. Prefiero caminar sin muros bajo la protección de Dios, que morir aplastado bajo escombros. Un llamado doble en esta tarde. ¿Sientes que hay muros, hay murallas frente a ti? Si sientes que hay muros frente a ti, deja de usar tus propias fuerzas. Empieza a usar las armas de Dios. La oración, empieza a usar. Te lo está dejando. No es una historia folclórica, es un hecho real, verídico. Las murallas cayeron por el sonido de los sacerdotes, por las trompetas, el poder de Dios manifestándose. Y hoy tenemos ese mismo, mucho mejor, porque la voz ya no es de una trompeta de un sacerdote, es la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de su palabra. Y créeme, ¿cuántos años dijimos? 29, desde los 19 que llegué a Cristo. En 29 años Dios ha sido fiel. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Ha habido momentos de abundancia, ha habido otros más de escasez, pero el Señor no nos ha abandonado. Sientes que estás frente a muros, deja de usar tus propias fuerzas. Usa esas armas espirituales que Dios da. La oración, el ayuno. Señor, dejo este desayuno, dejo esta comida, dejo esta cena. Y ese tiempo, esa hora, esa media hora que ocupaba para comer estos alimentos, lo ocupo para estar en intimidad contigo y poner, Señor, derramar mi necesidad, derramar mi situación ante ti y pedirte que me ayudes. ¿No lo hará el Señor? No lo hará. Pero lo sabemos. Lo que queremos empezar a practicar, a poner en manos a la obra, en acción, y muy rápido desistimos, muy rápido. Decimos, no, Dios no contesta. En casa tenemos una pecera para una tortuga. Si no le limpio el agua, cada 15 días o cada mes, bueno, más de 2 meses, mi esposa quisiera que fuera más seguido. Si nada más saco el agua sucia y le pongo agua nuevamente, abajo quedan las piedras, ¿qué cree que va a pasar? Al momento de estar echándole el agua limpia, ¿qué pasa? Se contamina. ¿Por qué? Porque el fondo está sucio, están las piedras, están las rocas, está sucio. Pero yo digo, pero ya le saqué el agua, ya le saqué el agua. Sí, pero necesitas lavar también las piedras, esa arena que está ahí, lavarla, enjuagarla. Pero a veces nada más nos quedamos con eso. Ay, y es bien cansado y traer las cubetas y sacar el agua. No, ya,
ya sí, hay que se vaya. Y queda, no puede decir medio limpia, ¿no? Queda sucia, ¿no? Queda sucia. Necesitamos, Señor, tú estás diciendo que ocupe las armas espirituales que me das. Tenemos que ser como Jacob, hermanos, en ese Peniel. Tiene mucho de qué reprocharle, ¿no? Tenemos mucho de qué reprocharle a Jacob, que hizo malas cosas. Pero una cosa excelente que hizo fue agarrarse, afianzarse del ángel. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo al afianzarse del ángel? Yo no me voy a ir, no te voy a soltar. ¿Hasta cuándo? Hasta que me bendigas. Pero nosotros como cristianos somos bien flojos, hermanos, ¿sí? Muy ligeros. Pues ya hice mi oración, pero eres bien espiritualoide. Y Dios conoce, no necesita que le esté diciendo mis necesidades, Él conoce todo. Pues lee tu Biblia, ¿no? Lee tu Biblia. Claro que Él conoce todo, pero Él quiere. El Señor Jesús nos dijo que siguiéramos el ejemplo de esa viuda que fue con el juez. ¿Cuántas veces? Fue nada más una vez, ¿no? Ya le presenté mi necesidad y allí está juez, ¿no? Y pues juez, yo sé que es juez y tiene que hacer su trabajo. No, ¿qué dijo esta mujer? ¿Qué dijo esta mujer? Constante, hazme justicia, hey juez. Y al siguiente día, hazme justicia. ¿Y qué dijo el juez? ¿Qué dijo el juez? Ya le voy a hacer justicia porque no vaya a ser que me colme la paciencia y ya. Le hace justicia. Y Jesús ocupa eso de ejemplo para sus hijos. Dice, si esta viuda, si esta mujer en su necesidad la llevó a la persistencia, ¿por qué ustedes no lo hacen? Jacob desde antes lo entendió. No me voy a ir, no te voy a dejar ir, hasta que me bendigas. Dios se enojará, Dios se molestará. No, es que eso es obligar a Dios. Pues peléate con esa historia en la Biblia, peléate con esa historia que el Señor Jesús puso como ejemplo de la viuda con el juez. Señor, no es que sea que quiera doblegarte, pero tú dices ahí, Señor, tú dices en tu palabra, que como esa mujer insistente, persistente, yo así, y no voy a soltarte, no voy a soltar esa oración, esa petición, hasta que tú me contestes. No es doblegar a Dios, no es doblarle la mano, es ocupar las armas espirituales que el Señor nos ha dejado para sus hijos. Pero somos bien cómodos, hermanos, bien cómodos, bien comodinos, y perdemos tantas cosas, perdemos tantas bendiciones por no perseverar. Te animo a que hoy no sea así y hoy sea la diferencia de aquí en adelante y perseveres. Deja de usar tus propias fuerzas y empieza a usar las armas de Dios. La oración, el meditar en su palabra. El ayudar, el soportarnos, el fortalecernos unos a otros. En muchas cartas en el Nuevo Testamento vas a encontrar que están escritas no en singular, sino ustedes, nosotros. No podemos vivir solos. Como cristianos somos llamados a ayudarnos unos a otros. Varios ejemplos de los soldados, ¿no? Pablo ocupa esos ejemplos de los soldados, de la armadura cristiana. Y cuando llegamos en Efesios al escudo de la fe, dice que tomemos el escudo de fe, ¿sí?, para que los dardos del enemigo ahí se queden. Interesante cómo están construidos esos escudos de los soldados romanos. Se podían unir, eran grandes, eran grandes, se podían unir y quedaban, tenían como unas ganzúas para quedarse amarrados juntos, y entonces hacían un solo frente, cubriéndose.
A eso somos llamados, mis hermanos, a apoyarnos unos a otros. Por eso la hermana Tere, ¿no? Sí, le dije a mi hermano, vamos a orar. Y nuestra hermana ahí puso en el papelito y el viernes en oración por Zoom. Hermanos, por favor oremos por los hermanos que se han ausentado. ¿Y qué dice la hermana? ¿Lo ve entrar? Dios me respondió. Dios nos respondió. ¿No lo querrá hacer más veces? ¿O será, a ver, oro? Perdón por la burrada que voy a decir, pero si hay chicle y pega, ¿no? Así decimos, ¿no? A veces, ¿no? En otras cosas, ¿no? Y así nos confortamos no lo decimos, pero esa es nuestra acción, nuestra actitud al orar, que sea chicle y pegue. ¿Será? ¿Será así? ¿O con convicción? ¿O con convicción, Señor? No me voy a ir hasta que tú me bendigas. No me voy a ir, Señor, hasta que tú respondas. No puedo vivir así. No quiero vivir así. Ayúdame. ¿No lo hará Dios? ¿O seremos más duros que esas piedras inanimadas que fueron quebradas, derrumbadas por el sonido celestial? El segundo llamado que te hago: si estás tentado a regresar al pasado, no lo hagas. Detente. No pongas ni un solo ladrillo más en esa vieja vida que Dios ya derrumbó. No lo hagas. No vale la pena. Créeme, no tiene caso. Si Dios te sacó de ahí, fue para que conquistaras esa tierra prometida y no para que medio vivas en escombros que te van a aplastar. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Si es así, ponte de pie, acércate, oremos juntos. No reconstruyas una vida, una ciudad maldita, una vida maldita. Ya no. El Señor te ha llamado a novedad. El Señor te ha llamado a algo nuevo, a algo mejor. Y Dios quiere hacerlo. Que no seamos los constructores de nuestra propia tumba. ¿Cuántas personas han construido su propia tumba al querer regresar por algo mal? Acércate. ¿Quieres acercarte? Está bien, oremos. Vamos a orar. Acérquense, por favor. ¿Tu nombre? Amado Dios, mi buen Padre, mis hermanos de pie, también unos más aquí al frente, Señor. ¿Acaso estaremos destinados a vivir en escombros? ¿Acaso estaremos destinados a vivir vidas infelices, derrotadas? ¿Acaso esos eran tus planes, Señor? Tu palabra nos dice lo contrario. Tu palabra nos dice que en ti somos nuevas criaturas, que lo pasado queda atrás y que somos hechos nuevos, nueva creación, nuevas criaturas. Que en ti somos más que vencedores. Tu palabra nos dice que así como sustentas la naturaleza, las flores, las aves, nos haces la pregunta: ¿no lo hará más mi Padre Celestial con ustedes?
hombres, mujeres, jóvenes de poca fe. No queremos, Señor, vivir con poca fe. No queremos vivir mendigando, Señor. Queremos vivir la vida abundante que tú ofreces. Esa vida que es derramada con una medida apretada, mecida. Así queremos vivir, Señor. Padre, en esta historia de Jericó nos muestras tu poder, destruyendo con el sonido de tu palabra lo inamovible. Señor, ahora tenemos tu hermosa palabra, las sagradas escrituras, nacidas de tu corazón. Bien dice Pablo, tienen poder viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Que así sea, Señor. Penetra y haz lo necesario en cada uno de nosotros. Que te tomemos, Señor, y no te dejemos hasta que tú nos sigas bendiciendo, hasta que tú nos sigas transformando, Señor. Haz la obra, Padre, en mis hermanas, en mis hermanos, amado Señor. Tú les has hablado, tú les has mostrado, Padre Celestial. Mis hermanos que están de pie también, Señor. Aún los que están sentados también, Padre, yo sé que tú les estás hablando. Te ruego, Dios, hazte presente, manifiéstate. Y aquel, Señor, que pues estaba en esa media, en el ser, no estar ni consagrado, ni regresarse, pero en ese titubeo, Señor, yo sé que tú le has hablado. Señor, te está diciendo, perdóname, ayúdame porque entiendo que no puedo reconstruir lo que tú ya has desbaratado, lo que tú ya has derribado. Señor, quieres que viva en esa tierra nueva, en esa tierra abundante, en ese Canaán que nos has dado. Y ese Canaán eres tú, amado Jesucristo. Y en ti hay gozo, en ti hay fortaleza, en ti hay... Tú eres quien nos sustenta, Señor. Tú eres quien nos da lo necesario y aún más para vivir. Que así lo hagas, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. También, Señor, rogamos por esta petición de nuestra hermana, con este varón que se estaba hundiendo, Señor, escuchó tu palabra, síguele trayendo, amado Dios. No lo dejes, Padre. Síguele trayendo para que escuche y se rinda a ti y experimente este nacer de nuevo. Haz la obra, Señor. Y Padre, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos que están también de pie diciendo, Señor, aquí estoy. Prefiero siempre vivir bajo tu cuidado, bajo tu protección, aunque no haya algo estable físicamente, que tener lo físico, lo material, pero perderme. Verlo destruido y quererlo reconstruir y en eso ser aplastado por esos escombros. No quiero vivir así. Señor, cuida, protege y bendice a mis hermanos. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Padre. Queremos vivir esta vida nueva que tú ofreces. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pido, Señor. Amén y amén.